Ya nos dio aire Marcos Rodríguez desde la operación técnica y como podrán ver quienes siguen la transmisión vía del canal de YouTube de la Fundación Ceferino, verán que está poblado el estudio, tanto por uno de el invitado y estudiantes de la escuela que vinieron acá a participar de este bloque. Mientras estamos compartiendo en las redes, que vamos a charlar con Marcos Zurruil, entre tanta presentación que podemos hacer, profe de historia. Marcos, bienvenido, gracias por estos minutos y por sumarte a esta modalidad de entrevista, charla, debate. Bueno, buen día para la gente que está escuchando también, gracias por la invitación, siempre es un gusto estar por acá. Además de Marcos, a quien escucharon recién, están Alma, Lu y Diego. Así que, ¿se quieren presentar? ¿Quieren por lo menos saludar? Buenas, buen día. Hola, buenos días. Bueno, Marcos nos va a traer un poco en contexto. Para tratar de entender lo que está pasando hoy, hay que mirar para atrás, hay que mirar la historia, ¿no? Por eso le pusimos historia y presente de la ocupación en la Patagonia. Y decíamos con Marcos, según tu mirada ideológica del tema, interpretarás ocupación desde un lado o desde el otro, si se quiere. No sé si hay dos lados o dos miradas para tener. Pasó mucho en estos días, mucha información. Estuvimos charlando con los chicos en la previa de lo que viene sucediendo en los últimos 12 días desde el operativo a esta parte en Villa Mascardi, que hace, digamos, aflorar un conflicto que tiene más de 500 años, ¿no? Podríamos con Marcos hacer un documental de 10 horas, pero vamos a intentar hacer una entrevista de una media hora más o menos. Y les pido están acá también para preguntar y sumarse al debate. Como disparador, bueno, justamente es una palabra muy feliz para hablar del tema, como introducción al tema mismo, Marcos, ¿desde dónde pensabas? Bueno, vos lo debes pensar de 1000 lugares, pero digo, ¿dónde te parece urgente, un hecho que es urgente, poner la mirada de lo que está pasando ahora en Río Negro y en la Patagonia? Bueno, tal vez desde el oficio, ¿no? Más allá de lo que nos pasa individualmente como ciudadanos y ciudadanas o como gente que lee los diarios, desde el oficio de la historia uno piensa, bueno, ¿qué es lo que podemos aportar o en qué lugar podemos jugar en todo este lío, ¿no? Digo, más allá de que alguna otra vez en esta misma mesa charlábamos de intervenciones donde la historia tiene que aparecer como ciencia auxiliar de la justicia y resolver temas periciales, lo que está más interesante, digo, sobre todo si hay tiempo para charlar y no ir justamente sobre el emergente, es tratar de poner esto que se nos presenta como casos individuales o acusaciones individuales de delitos puntuales con el Código Penal, tratar de sacarlo de esa serie judicial y meterlo en una serie histórica, digo, pensarlo como parte de un archivo que tiene que ver con esto que venían conversando ustedes, ¿no? Con una historia de la conquista y colonización de estos territorios. Y pensar el conflicto en el largo plazo, no en el conflicto puntual de si un fulano tiene tal derecho de propiedad o de posesión sobre tal predio, sino pensar en la historia de la conquista, colonización, ocupación, para jugar con la palabra del título, de el territorio patagónico. Y después uno puede variar un poco la escala y verlo en los territorios de comunidades puntuales, en territorios provinciales, siempre acordándonos que la matriz territorial de los límites de una provincia o de un ejido municipal o de un catastro o de los países son invenciones que se sobreimprimen sobre territorios que ya estaban habitados, que ya tenían sus propias lógicas y demás. Y un poco lo difícil también desde el lugar de la historia, de las ciencias sociales, pero también desde la gestión de las propias comunidades, de su modo de vida, de la gestión estatal, si uno lo mira desde el otro lugar, es operar teniendo presente siempre todos esos sistemas superpuestos, que a veces son incompatibles entre sí. Y cuando son incompatibles hay que tener claras las prioridades, ¿no? Esto de
como charlábamos fuera del micrófono, los compromisos que asume el propio Estado argentino, el propio Estado provincial con sus respectivas constituciones o con los pactos internacionales, y que en casos como los más recientes no se cumplen de ninguna manera y se violan de todas las maneras imaginables. Antes de continuar, antes de pasarle la pelota a los pibes para preguntar, quiero poner un poquito en contexto este modo de charla, entrevista que se suma Marcos. Bueno, acá están los pibes de la escuela, estudiantes del taller de comunicación, o sea, son estudiantes de la escuela en general, en particular el taller de comunicación, pero además en simultáneo esta entrevista está siendo escuchada por les pibes en las aulas, ¿no? Como que se paró el aula y dijeron, bueno, vamos a escuchar a Marcos y qué tienen para preguntar y opinar y demás, Diego, Lu y Alma. Así que agradecemos a Capocha, Luchi, Laucha por la gestión, y así que está toda la Fundación Seferino bueno, prestándole atención a este tema, que a veces parece muy, o nos lo plantean muy lejano, pero está mucho más cerca de lo que creemos, ¿no? Al punto de que, bueno, hay en esta institución chicos, chicas, incluso adultos, que tienen vínculos cercanos con los protagonistas. Sin ir más lejos, me contaba vos, Marco, lo querida que es en el ámbito teatral y de la docencia, Andrea, una de las 7 detenidas, ahora liberada anteayer, en el medio de este hecho. Sí, incluso ayer fue muy fuerte, también comentábamos fuera de micrófono, hicimos una charla re extensa y nos gastamos muchos cartuchos afuera, pero ayer se presentó acá en el Instituto de Formación Docente Artística la cantata del Museo Sepulcro, y un homenaje al cacique Ranquel Mariano Rosas, y es el lugar de trabajo que compartimos con Andrea en el Instituto de Formación Docente, además de la Uni Entreleu, ¿no? Claro. Andrea es un personaje público, notorio, no solo del ámbito teatral y de la docencia en formación artística, sino también de la militancia desde la Cátedra Libre de Pueblos Originarios en Trelew. Es una de las personas que movilizó todo el asunto del frustrado por ahora, pero que ya va a llegar, cambio de nombre de la calle Roca en Trelew. Digo, también esto de discutir de qué manera se ocupa el espacio, es también discutir muchas veces cómo se lo nombra. Y Andrea y los compañeros de la Cátedra de Pueblos Originarios de Trelew están mucho en esa movida. O sea, me pregunto si me sale el desconfiado y el mal pensado. Este dato no lo tenía, no me parece un dato menor. Si fue azarosa esa confusión, ¿no? En definitiva, y para resumir, y ya nos metemos y sacarle el jugo a Marcos, estamos hablando de una docente de Chubut, artista, que fue detenida por un hecho en el que no estaba en el lugar cuando se la... o cuando se acusa, o por el hecho que se acusa a esa comunidad, ¿no? En definitiva, hubo un incendio en una casilla en Gendarmería, en la zona cercana a donde está este territorio de la LAFC en Huincul-Mapu. Directamente los medios de comunicación se apuntó, fueron los mapuche. Desde ahí es que justifica el Juzgado Federal de Bariloche, en firma de Silvina Domínguez, el desalojo, la detención de estas mujeres, entre ellas la docente chubutense, que ni siquiera estaba en Bariloche cuando se produjo ese incendio. Entonces, si yo a eso le sumo el dato de que fue una de las que le quiso cambiar la calle Roca a Trelew, digo, ¿habrá sido casualidad? Yo opino, pero no tengo la información, con los poderes que hay detrás. Es una buena pregunta para empezar con Marco también, ¿no? A poner ficha de quiénes son los poderes que están detrás cuando hablamos de el gran tema, que es el tema tierras, ¿no? Sí, y también es interesante la pregunta para pensarla desde el costado del método, o sea, de la historia, ¿no? Cómo es muy diferente esto que podemos suponer, imaginar, que son hipótesis verosímiles, y la distancia que hay entre eso y poder demostrarlo, poder Exacto. probarlo. Es decir, uno muchas veces nos pasa esto, de que suponemos que algunas explicaciones son posibles, son verosímiles, pero de ahí a poder probar paso a paso
la cadena de inferencias, de pruebas y de elementos que nos permiten decir esto efectivamente fue así y no pudo haber sido de ninguna otra manera, digo, como hacen los jueces, como deberían hacer los jueces. Como deberíamos hacer los periodistas muchas veces cuando manejamos información delicada. O siempre. Complicado. Sí. Yo no sé eso, no hay, por ahora no hay modo de No, saberlo. fue simplemente una pregunta en voz alta. Pero que me hice. A mí me hace acordar a algo que charlamos en esta misma mesa hace unos meses sobre otro caso pasado que no tenía que ver con precisamente con una ocupación territorial, sino con cuando se lo detiene por segunda vez al lonco Facundo Jones Wala en la unidad 14 de Esquel, y en el contexto de la protesta se rompen los vidrios del ventanal de la puerta de la cárcel. Y ahí pasaba algo que el expediente, de lo poco que se pudo saber públicamente, me hacía acordar. La casilla esta la habían incendiado personas encapuchadas y automáticamente el discurso público y de los medios de comunicación hegemónicos, de las fuerzas vivas, entre comillas, de Bariloche, y retomado por la justicia y por parte del gobierno nacional, fueron los mapuches. Por ende hay que ir a reprimir a los mapuches. Ahora, ¿cómo saltás de personas encapuchadas a los mapuches? Es bastante dudoso. Y en ese caso, en el de la unidad 14 y los vidrios rotos, había un montón de... Esto se llegó a elevar a juicio en el Juzgado Federal de Comodoro Rivadavia, ¿no? Había también hombres encapuchados que habían sido vistos tirando piedras. Tampoco tenían identificado a quién rompía los vidrios. Y se eleva a juicio a 2 mujeres pertenecientes a la Pull-Off en Resistencia de Cusamen. 2 mujeres, cuando todos los testimonios decían hombres encapuchados. ¿Cómo se llega a 2 mujeres que estaban a cara descubierta en el lugar del hecho solo por una serie de falacias y de naturalización de que el culpable ya está? Es decir, no importa, ya le vamos a encontrar el hecho. Pero estas personas y estas comunidades, desde la perspectiva de el gobierno de la provincia de Río Negro, por ejemplo, desde el Ministerio de Seguridad, a pesar de los cambios de gobierno nacional y a pesar de los cambios de titular del Ministerio de Seguridad, evidentemente son políticas de Estado. Encontrar culpables antes de que haya hechos de los cuales culparlos. Eso que vos decís, Marcos, y ya abro el juego, fue literal así en una nota publicada por el diario Jornada, ¿no? En un hecho parecido, en donde ya se adjudicaba, pero incluso era una confesión del medio, ¿no? En donde era un hecho reciente, no tenían ninguna prueba y ya estaban culpando a los mapuches. El título era Mapuches atacaron tal cosa. Creo que era una independencia estatal en la cordillera, no me acuerdo exactamente, era una oficina, ¿no? En el bosque. Y decían, la justicia busca pruebas para... Digo, entonces, si no tenés pruebas, ¿cómo sabés que fueron los mapuches? Es impresionante la normalización de eso, y sobre eso se construye el relato y la acción, como decís vos, hasta el punto de llegar a un juicio, ¿no? Muchas veces. En fin. Sí, se toma decisiones, de políticas públicas que influyen directamente en la vida de las personas. Digo, volviendo al caso de Andrea, una persona que va a consultar a la Machi allá en el territorio de la LOF Lafken Huiculmapú por un tema de salud y termina siendo llevada por la fuerza de ni siquiera de su territorio, del territorio en el que estaba de visita, como es su derecho a circular libremente, como dice también la Constitución por ahí, y termina en una situación de detención con sus derechos más elementales violentados. Digo, esto de que se la lleve a más de 1000 kilómetros de distancia del lugar, que se invente esto de que no se la podía alojar, etcétera, etcétera. Y que gratuitamente se coma todas las situaciones de violencia que implican la prisionalización en este país también. Es gratuito, y para las otras chicas también. Esos fantasmas terroristas que se inventa el Ministerio de Seguridad y se inventan algunos sectores dominantes de la sociedad,
operan sobre personas concretas. Digo, hoy lo vemos muy directamente porque tocaron a una compañera de laburo, pero las pibas son eso, vecinas, madres, compañeras, tienen familia, tienen una vida y esa vida es interrumpida y en algunos casos destruida por esta política de Estado. Digamos. Ahí escuchan a Marcos Zurruile, lo pueden ver también quienes siguen la transmisión vía el canal de YouTube de la Fundación Ceferino. Pongo como punto de partida para la charla y todo suyo. El otro día acá en esta radio, un lonco de la comunidad, Mauro Millán, de una comunidad acá de Chubut, para situarlo geográficamente, dijo una frase que para mí explica todo, porque, digamos, ¿cómo asociamos una cosa con la otra? A veces damos por supuesto que algunos conceptos o algunos análisis, o desde dónde se mira, ¿no? Que es un poco la mirada editorial que tiene esta radio. Y Mauro Millán dijo, que siempre muy brillante en sus comentarios, los mapuches llevamos una política que molesta, la del resguardo del territorio, ¿no? Ese me parece un punto importante para trazar, digamos, los límites donde analizamos, donde pensamos, por lo menos desde acá, esta situación. Alma, Lu, Diego, algún comentario, algo que lo que dijo Marcos les guste para o preguntar o compartir en voz alta y desde ahí, bueno, ir charlando. Por ahí renovar va a actualizar en lo que están estas chicas de la Villa Mascardi, cómo están ahora. Sé que están la situación de las detenidas. Sí, la situación. Fueron 7 detenidas, recién pasamos en limpio como para resumir. De las 7 fue liberada la compañera a la que refería recién Marcos anteayer. Quedan 6 detenidas, de esas 6, 4 lograron prisión domiciliaria, que coincide que son las mamás. O sea, de esas 4, 3 son madres, 2 lactantes de bebés. Una tiene nenes chicos y la cuarta que consigue prisión domiciliaria es la embarazada. Una mujer embarazada que está a punto de parir. Las otras 2 detenidas siguen alojadas en la sede de la Policía de Seguridad Aeroportuaria hasta donde sabemos. Sí, esa sería la síntesis. Y la mujer que está embarazada en realidad está en el hospital de Bariloche, pero con custodia policial. Claro. Que una de las cosas que fue denunciada es que tenía guardia permanente, incluso que se la filmaba en el hospital como lugar de detención, también violando todos los derechos más elementales. Digo, elementales de la mujer y esos niños, y de las mujeres y esos niños. Alma, Diego. Como estaba diciendo recién, o sea que no respetan que no respetan absolutamente nada, ni cómo son y cómo los tratan a los mapuches. O sea, no se puede tratar a una persona porque es igual, porque tiene una cultura distinta a la que se conoce. O sea, no se puede tratar distinto a alguien por aún la así cultura. sabiendo de que está puesto en la Constitución. Sí, aún sabiendo que está puesto en la Constitución, obviamente, que no se, o sea, que debe respetarse y no es así. O sea, hacen lo que quieren, no les importa nada. O sea, ¿para qué está en la Constitución si no se va a respetar por los cargos más altos? O sea, el juez o jueza, lo que lleva a cargo adelante. En este caso una jueza. ¿Una jueza? O sea, que lleva adelante esto, o sea, sería irónico. Porque está puesto en la Constitución, no respetan, o sea, no les importa nada. También ponerse a pensar hace cuánto estamos con esto también. ¿Cuántos años? Sí. Bueno, otro punto que vuelve ahí. Pero el punto de Diego, bueno, el de los dos. Es un poco lo que está de fondo, ¿no, Marco? Acá, que más allá de la Constitución hay un profundo racismo instalado, ¿no? Sí. En el Estado. No sé si te da para pensar eso. A mí me dio para pensar eso lo que dijo Diego. Sí, absolutamente. Y esto de incorporar derechos específicos de los pueblos indígenas a los que se reconoce como preexistentes al Estado es muy moderno, desde la Constitución reformada en 1994. Hasta 1994 decía explícitamente la Constitución que
se procuraba asimilar a los pueblos indígenas a la cultura dominante. Digo, era una constitución que pregonaba, aparte del culto católico apostólico romano, el monismo cultural, esto de que hay una única cultura nacional y tanto los pueblos originarios como los inmigrantes tenían la puerta abierta para asimilarse y para diluirse en la totalidad de la argentinidad. Y es un avance notable, por lo menos la letra, que se reconozca que esos pueblos son preexistentes al Estado, que estaban antes de que el Estado se creara y que tienen derechos específicos como tales. Digo, que no son uno más, porque a veces uno lee los Infobaes, La Nación y el Facebook y ese tipo de lugares y se encuentra con que lectores desinformados, quiero pensar bien, se quejan de cómo esta gente no se somete a la igualdad ante la ley. Digo, ¿cómo tienen derecho a ser diferentes si todos somos iguales? Y, bueno, señora, tranquila. Claro, nadie te va a obligar a vos a ser mapuche, ¿no? Digamos, claro. No obligues al otro a no serlo. Digo, serlo en el sentido de la creencia y la suma de costumbre. Pero como en muchos otros casos, digo, cuando en Brasil hubo cupos para el ingreso a la universidad para estudiantes afrodescendientes. Digo, son actos de discriminación positiva que implican políticas reparatorias hacia una población que fue sistemáticamente castigada por ese mismo Estado que está intentando reparar, o por lo menos en la letra. Después, en la práctica, ya estamos conversando de qué es lo que está pasando. Me resultó muy interesante la pregunta que hacías de desde cuándo, porque ahí también jugamos diferente los historiadores que los jueces o que los diarios. Y es re difícil esa pregunta, en el sentido de, si uno piensa, ¿cuándo empezó esto? Cuando la Argentina toma la decisión política de incorporar efectivamente a su territorio a la Patagonia y empieza a generar una situación colonial sobre estos territorios. Si uno lo mira así con una mirada macro, y si uno lo mira con una mirada micro, a ver, retomando lo que decía Mauro Millán, esto de una política de preservación de los territorios que molesta a partir de que es visible también, esto de cómo empieza a emerger a fines del siglo XX, principio del XXI, el pueblo mapuche como un actor político relevante, digo, que se hace ver, que toma decisiones sobre los territorios, que empieza a recuperar territorios, digo, después de las campañas militares de despojo de fines del siglo XIX, principio del XX, de los desalojos que siguieron habiendo a lo largo del siglo XX, muy fuertemente en la década del 30, pero también hasta nuestros días. En el diario, en todo lo que estamos discutiendo, también hay un desalojo de una comunidad mapuche en Bariloche, ¿no? En simple, sí. Y entonces hay diferentes puntos donde uno puede poner el principio del asunto, desde la situación colonial hasta cómo la emergencia de recuperaciones territoriales de un pueblo que recupera territorio, que recupera también su lengua, por ejemplo. Hay procesos muy interesantes de revitalización lingüística, de que se vuelva a hablar el mapuzungún en las comunidades rurales y urbanas, y eso empieza a ser disruptivo, digo. Sí. Lo que termina molestando en realidad no es la paz colonial y la paz impuesta por las armas, la paz, digo, que defiende Arabella Carrera y Patricia Bullrich y esa gente, sino cómo desde los sectores subalternizados, dominados por esa política de Estado, empieza a haber prácticas disidentes, de resistencia, de ocupación y de recuperación territorial, de políticas culturales, de visibilización, de recuperación de la lengua, de escribir su propia historia a pesar de lo que digan los manuales escolares, de lo que digamos a veces los académicos, que muchas veces de la academia se habla
del otro y a veces peor todavía, en nombre del otro, como si el otro no tuviera voz propia y escritura propia. Bueno, todo lo que está tocando Marco y que dice ahí, espero no haberlo interrumpido, seguramente le es muy familiar a los pibes que están acá y a los que están escuchando en el aula, porque tiene que ver con la identidad, ¿no? Y eso que tanto se trabaja acá, seguramente consciente o inconscientemente en algún lado eso que está diciendo Marco llega, porque, digamos, parte del conflicto es volver a asumirse en esa identidad mapuche de las comunidades y las nuevas generaciones de esas comunidades, y así, como decís vos, hacerse visibles y entonces empezar a molestar, digamos, ¿no? Mientras están calladitos ahí, pobres y guardados, no le molesta a nadie, sin protestar, sin reclamar, sin recuperar territorio, sin salir en los medios, sin hablarse del tema. Ahora cuando levantan la cabeza, bueno, la misma respuesta de siempre, de alguna manera. Sí, que tiene mucho que ver también con... Bueno, ustedes tienen suerte que vienen a esta escuela y lo ven de otra manera con otros profes, pero nosotros, los que tenemos más de 40 y fuimos a la escuela, los pueblos indígenas de la Argentina eran gente que ya no existía, que estaba en el pasado y que ocupaba lugares fijos en un mapa que tenía marcaditas las provincias y las fronteras entre los países como son ahora. Y estaban en los museos y en los manuales, y esa gente está en los barrios, está en los campos, son otros vecinos y no los mataron los manuales. Y eso es a veces lo que molesta, ¿no? Lo que molesta, digo, desde justamente, desde los sectores, no diría sector de poder, pero también desde el Estado, es el mismo Estado el que... tuvo como política la desterritorialización de esos pueblos y la construcción de una identidad nacional homogénea que no incluía esas diversidades. O sea, que eso esté en la letra de la Constitución y que esté sancionado legalmente también es una victoria en las batallas, en las calles legales y demás de las propias comunidades y de las organizaciones políticas de los pueblos indígenas, ¿no? Son cosas que se le han arrancado al Estado a través de la lucha, ¿no? Que el Estado dijo, no, nos equivocamos, paremos de reprimir. Ya son más de 100 años de imposición cultural, de desterritorialización, ahora paremos. Fueron los mismos pueblos los que se tuvieron que encargar de decirle al Estado y de educar a muchos otros sectores de la sociedad en remarcar que siguen vivos, que siguen... sosteniendo su propia identidad, como decías, y sosteniendo su existencia, nada más y nada menos que eso. Uh-huh. Chiques, ¿alguno se les haga algún comentario? Y yo me quedé con lo de eso, con la lengua y no perder todo eso, como que lo dan por olvidado porque hay otro margen de sistema homogéneo, se diría así. Uh-huh. O sea, no debería por qué darlo por olvidado. Es más, yo me parece hasta bueno que vuelvan, no sé, profesores y den estos tipos de lengua en las aulas. O sea, que haya un tipo de clase de lengua mapuche y tehuelche y todo eso, como para recordar lo que fuimos y somos. Diciendo, bueno, vemos inglés en el aula, ¿por qué no ver...? Claro, si vemos inglés en el aula, ¿por qué no ver mapuche, tehuelche, bueno, todo eso, ¿no? Sí, es un muy buen punto. Diego me hace pensar en cómo se ha borrado un poco la huella de los ancestros en la Patagonia, o intentado borrar, que uno lo ve diferente cuando va al norte, ¿no? Seguramente ha pasado un proceso muy parecido, pero por lo menos en lo cultural, en los rasgos de la población, por ahí le estoy pifiando, en lo cultural seguro, en lo que tiene que ver con la estructura urbana, ¿no? Vos vas a Salta y Jujuy, y parece haber toda una historia. Y acá en la Patagonia parece haber arrasado, borrado, y sobre eso, sí, como dice el himno de Río Negro, ¿no?
Me hizo pensar eso, Diego. Sí, pero no está exento de paradojas todo eso. Digo, le- por ejemplo, los mismos maestros que se encargaban de, incluso por la fuerza física, impedirle hablar la lengua a los estudiantes que ingresaban a las escuelas, fin del siglo XIX, principio del XX y bien entrado el siglo XX, había maestros que se encontraban con chicos y chicas de 6 7 años que ingresaban a la escuela que no hablaban castellano, porque en los territorios se hablaba mapuzungún o se hablaba gununa. Y tenían que hacer ese Estás hablando proceso. acá en la Patagonia. Estoy hablando en la Patagonia, estoy hablando En América Latina. Sí, en Nahuelpan, en Cerro Negro, en lugares que siguen existiendo. Que los maestros tenían esa... A ver, muchos de ellos incluso explícitamente, digo, Ripa cuando escribe sus memorias, sus recuerdos de un maestro patagónico, se ve a sí mismo como un continuador en el aula de la obra de los soldados de la conquista del desierto. O sea, los tipos están pensando en explícitamente en términos de imposición de soberanía y de imposición cultural. Paradójicamente muchos son etnógrafos, ¿no? Registran, eso mismo que están destruyendo lo registran. O sea, registran los vocabularios, las palabras que usa la gente, cómo usan las hierbas medicinales. O sea, le prohíben que lo hagan, pero lo registran para el museo. O sea, y todo eso, digo, más allá de que no se podía hacer en la escuela, que no se podía hacer públicamente, siguió circulando subterráneamente. O sea, eso es lo que le permite reemerger después. Claro. Que no se perdió. O sea, se tuvo que guardar, pero se conservó. Y cuando no se conservó intacto, se recuperó después. Digo, también mucho del aprendizaje o del reaprendizaje, uno lo puede pensar para a ver, la cuestión mapuche y la lengua, el mapuzungún y algunas cuestiones que tienen que ver con esto, porque lo estamos hablando en esos términos. Pero uno podría pensar también en nuestra propia cultura política después de la dictadura, y decir, bueno, cuántas cosas nos tuvimos que guardar como pueblo en esos momentos, y esas experiencias las fuimos... Espero que sepamos qué hacer en otros tiempos difíciles, y espero que muchas de las prácticas de No sé. cultura política, de solidaridad, etcétera, que había antes, en algún momento reemerjan. Quiero pensar que tampoco fuimos derrotados en esos términos tan absolutamente. No, pero que la lucha está muy viva, ¿no? Bueno, estos hechos lo demuestran. Alma, está sorprendentemente muy callada, Alma, que ayer hizo una gran entrevista acá al aire, junto con una... Estoy muy atenta. Bueno, no, obviamente, sí, te veo atenta, pero digo que ya viene informada sobre el caso, y ayer hizo una entrevista con una cantora mapuche también, donde charlamos algunas de estas cosas que estamos charlando con Marcos Zurruil, profe de historia, que vino acá a charlar un poco de, como le pusimos de título, la historia de la ocupación en la Patagonia, ¿no? Lu, Alma, algo para comentar, si no, yo acá anoté algunas cositas. Yo tengo algo. Que estábamos hablando antes de entrar al aire. Sí. ¿Qué ocurre a las 6 de la tarde hoy? Ah, bueno. Qué buena pregunta. Pasamos del chivo, ya que estamos, gracias. En la escuela 124, donde funciona una de las sedes del Instituto de Formación Docente 803, teniendo en cuenta todo este contexto, digo, las efemérides, pero también todo lo que nos está pasando alrededor, hay una proyección de un documental que se llama Alambre, etcétera, con posterior cine debate. Va a estar el geógrafo Cristian Hermosilla ahí acompañando y haciendo, ahí en contrapunto con la película, una charla sobre la historia de las zonificaciones en Chubut. No sé si les suena la zonificación. Bueno, lo mismo que hacemos entre nosotros acá con la historia de la ocupación territorial y la represión, tratar de pensar a partir del emergente para atrás y cómo se generaron las condiciones de posibilidad, algo así con la zonificación. Así que está recontra hecha y abierta la invitación a juntarnos allá a las 6 de la tarde. Esto es Domecq García al 200.
Exacto, Rubén García 200. La película, que se llama Alarma, etcétera, y posterior se convoca una marcha cuando termine la misma, una marcha de antorchas, para hoy jueves, acá en la ciudad de Puerto Madryn, para actualizar y traerlo ahora, esto que estamos charlando. Sí. Sí, y la película recomendamos ampliamente y tiene todo que ver con lo que estamos charlando porque es una historia de la conquista y colonización de la cordillera de Chubut, Río Negro, y aparecen varios de los conflictos recientes. Digo, aparece muy protagónicamente la Pullofa en resistencia de Cusamen, Nahuelpan también, comunidades que han sido muy visibles últimamente por las malas prácticas del Estado con respecto a esas comunidades, desde otras perspectivas. Es muy original el enfoque de la película, recomendamos mucho que la vean. Nos llegan audios desde el aula, del aula que maneja Capocho, no sé si el propio Capocho, alguno de los pibes, a ver. Hola, ¿qué tal? Soy Martín Pardo y le quería hacer una pregunta a Marco de la situación de Nahuelpan. Ahí la ponemos de nuevo, así le escucha Marco. Hola, ¿qué tal? Soy Martín Pardo y le quería hacer una pregunta a Marco de la situación de Nahuelpan. De la situación de Nahuelpan, dice Martín Pardo, le mandamos un abrazo a Martín, que seguramente está escuchando con mucha atención, al igual que el resto de los pibes, esta charla. Supongo que la comunidad de Nahuelpan, lo que pasó en Nahuelpan, se refiere a la comunidad cercana a Esquel o vecina de Esquel, ahí dentro del ejido, donde pasa la trochita, ¿no? Y todo ese conflicto. Sí, entiendo que es sí. Es muy largo, ¿no? Pero digo... Vamos rápidamente, sí. Un mínimo contexto histórico y vamos a los bifes actuales. Digo, Nahuelpan es una comunidad que está poco más de 15 kilómetros de Esquel, donde llega ahora el tren turístico La Trochita, pero que tiene una historia también muy anterior a la existencia misma del tren. Es una comunidad que está ahí antes que el pueblo de Esquel también, que tiene una historia larguísima atrás, que la conecta con territorialidades que eran mucho más amplias. Digo, la gente de Nahuelpan era parte de la gobernación indígena de las Manzanas, que fue una confederación política liderada por Valentín Sayhueque en su momento, digo, antes de la conquista militar, que se extendía desde lo que hoy es Neuquén, atravesando parte de Río Negro y Chubut. Digo, está en ese lugar que ocupa porque su territorialidad se vio muy reducida después de las campañas militares. Consiguieron reasentarse ahí porque era un lugar conocido a fines del siglo XIX, antes de que existiera el pueblo de Esquel y todo lo que está alrededor. La comunidad fue desalojada en 1937 y consiguieron la restitución parcial, cosa que trajo un montón de conflictos, a fines de la década del 40. Y recientemente, cuando fue la represión en Lafken Huinculmapú, parte de la comunidad Nahuelpan, en señal de protesta y solidaridad, cortó las vías de La Trochita, o sea, impidió el acceso a la comunidad del tren turístico. Para visibilizar la situación también, ¿no? Tienen a mano ahí nomás La Trochita y el turismo, y qué mejor oportunidad para visibilizar. Seguramente si hiciera una manifestación en la comunidad nahuelpan no la enfoca nadie, pero como el tren tiene que cortar su tránsito, no digo que esté bien, digo que es lo que hay a la mano, ¿no? Sí, esto de bien y mal, bueno, qué sé yo. Podemos ir, si querés, a qué está peor, ¿no? Y listo. Pero son los modos de protesta que están disponibles, digo, y Claro. los que permiten visibilizar. O sea, la comunidad Nahuelpan tiene un conflicto histórico, por ejemplo, con el basural de Esquel, desde que está puesto ahí, lindero a la comunidad, que produce contaminación por las bolsas que vuelan, pero también por la lixiviación de todo lo que se pudre ahí. Lo que se cuela al suelo, ¿no? Y los animales, como le afecta, no pueden tomar agua, los animales no pueden criar. Y esto está también, tiene más de 10 años de protesta pacífica y por todas las vías formales, y la manera en que se hizo visible fue porque cortaron el acceso de los camiones al basural. Entonces la gente que él no podía sacar la basura, y bueno, y ahí llegó el reclamo. En un ratito vamos a cerrar, tenemos todavía unos minutitos más. Ya se viene la columna del abuelo que nos está esperando, le agradecemos que nos
se retrasó su columna, pero bueno, venimos un poquito retrasados, no pasa nada. Son días donde hay información y se mezcla la tarea también de los pibes. Y este tipo de charlas que son muy nutritivas, daría para hablar con Marcos 4 horas. Ya lo tenemos hace 1 hora y media acá, secuestrado en la Fundación Seferino. Redondea un poquito esto de Dale. Nahuel Pan, porque lo que pasó después de que se cortaron las vías de la trochita fue que, como ya pasó otras veces, hubo presencia intimidatoria policial en el territorio de la comunidad, hubo motociclistas de la policía que llegaron hasta el cementerio comunitario, o sea, cosas muy heavy que vienen pasando también en relación a otros conflictos donde estancieros vecinos los denuncian en su propio territorio por usurpadores, una cosa que tendría que ser ridícula y descartada inmediatamente, pero el Poder Judicial muchas veces le da vía libre a que eso avance instancias y nada, es una de las comunidades que está siendo hostigada por la policía y por el Poder Judicial de la provincia de Chubut también. O sea, no solo en Río Negro pasan estas cosas. A mí me da para pensar esto en clave de 3 patas, ¿no? Que se conoció ahora el concepto como el lawfare, pero no me quiero hacer el pomposo. Pero digo, Marco dijo eso básicamente. Son 3 patas, ¿no? La parte judicial, jurídica, de la justicia, la parte mediática y la parte de el ejecutivo, el legislativo también digo. Esas son como las 3 patas que atacan, en este caso, contra la identidad mapuche, ¿no? Los derechos, etcétera. Muy marcado, ¿no? Muy marcado. Cómo van en tándem, cómo están aceitados, ¿no? En este caso se pudo ver, salió una nota en Infobae que tranquilamente se puede estudiar como una fake news. Yo creo que con el tiempo va a terminar siendo una fake news, ¿no? Mapuches incendiaron una casilla de gendarmería. No saben si fueron los mapuches, no hay pruebas, no hay investigación. ¿Cómo fueron los mapuches? ¿Cómo terminan de ese hecho detenidas 7 mujeres y eran hombres encapuchados, como dijo Marco? Mediático, ¿no? Ahí viene la pata dirigencial, ¿no? Los mapuches hay que meterle bala, dicen desde Buenos Aires, ¿no? Funcionarios votados por el pueblo, o por lo menos... ¿no? Esper, ¿no era? Esper, Milei Sí. y el propio Berni, el ministro de Seguridad, que después fue noticia días después. Entonces, mediática, dirigencial y judicial, ¿no? El accionar ante todo esto de la justicia federal, porque tiene respaldo político y mediático, ¿no? Para actuar y desalojar, reprimir, detener, ¿no? Son esas patas las que en definitiva lo que estamos hablando es de, bueno, en definitiva no, una de las cosas que estamos hablando es de qué es lo normal, que es, digamos, el famoso sentido común, ¿no? Esa es la pelea, para que nosotros creamos que los mapuches son violentos, terroristas. Bueno, hay un machaque constante, para que los mapuches que son vagos, no sé, violentos, terroristas. Y algunos de esos conceptos quería traerlos para ir cerrando la entrevista con Marcos. Después, obviamente, quedan en ustedes algún comentario final. Y también a los chicos que están escuchando del otro lado, por favor, que se sumen, como hizo recién Martín. Hay 2 ejes donde se trabaja y se machaca en esta construcción del mapuche que no conocemos o que lo tenemos al lado, pero en vez de mirarlo y charlar con él, leemos lo que dice Infobae. Este es terrorista, mirá. Entonces estamos peleados con el vecino, ¿no? Primero, el tema de la identidad. No reconocen la bandera, no reconocen las leyes, no son argentinos, ¿no? Acá teníamos un compañero que venía a jugar, mapuche él, mapuche, con la camiseta de la selección argentina, digo, para demitificar, para dar un ejemplo, ¿no? Es tan así, es una generalización errónea para mí en definitiva, ¿no? Es decir, todos no reconocen o todos no, bueno, habrá algunos que sí, algunos que no. Y el otro punto es esto de, pero los mapuches son chilenos. ¿Cuántas veces lo hemos escuchado? Entonces, si son chilenos, saquémoslo de Argentina. Y del otro lado en Chile deben decir, los mapuches son, o los tehuelches son argentinos, borrémoslo, ¿no? Y entonces los vamos corriendo. Sobre esos 2 ejes se ha trabajado mucho y machacado mucho mediáticamente. Sí, pero no resisten eso es lo más terrible, que si uno parara la pelota un poco y pensara la lógica con la que están construidos esos discursos, no resisten el menor análisis. Digo,
Sin embargo, están instaladísimos en una parte de la Sí, sociedad. pero a ver, digámoslo rápido entonces, por Sí. el lado de la preexistencia de los pueblos a los estados, tanto el argentino como el chileno, son estados que se construyen sobre las territorialidades del pueblo mapuche y tehuelche, que no obedecen. ¿Cómo iban a prever a ceñirse a las territorialidades de unos estados que se iban a sobreimponer siglo después, ¿no? Claro. Eso se puede ver también, digo, si uno, a ver, dice, bueno, vamos a poner a prueba su hipótesis de chilenidad o argentinidad de los pueblos. Vamos a la arqueología. Y no, esta gente circulaba a ambos lados de la cordillera. Digo, la cordillera no era una frontera. Son pueblos que compartían territorialidades. No se pensaban como los estados, que donde empieza uno termina el otro. Son pueblos y familias que están emparentadas entre sí, donde muchas veces a los viajeros que recorrieron los territorios antes de los estados les costaba diferenciarlos entre sí porque estaban emparentados. Claro. Y otra huella así bien notable es la toponimia, o sea, los nombres de los lugares. Como en el actual estado chileno, sobre todo en el sur, hay muchos lugares que se llaman Aique, que esa terminación Aique, que es una palabra tehuelche que designa paradero, ¿no? Y están en Chile. Y muchos topónimos que son en Mapuzungún, que están de este lado de la frontera y que son anteriores a la conquista del Estado. Claro, o sea, miramos un mapa y nos encontramos un montón de ese tipo de cuestiones. O sea, es propaganda falaz que no debería merecer la mayor atención. Hay que pelearse con eso porque opera. Porque también, como charlábamos antes, hay gente que toma decisiones políticas que influyen en la vida de las personas a partir de ese tipo de mentiras. Entonces hay que tomarse el trabajo de decir que son mentiras, pero no deberían... no deberíamos reproducirlas nosotros, digo, más allá de lo que uno quiera creer o no, porque no resisten el menor análisis. No, pero bueno, desde esos sectores también se construye. ¿Qué es lo que se construye? ¿No? Ese rechazo a la diferencia, a la diversidad, ¿no? Algo que se trabaja tanto ese concepto acá en la escuela. Que de alguna manera la escuela intenta hacer una suma de diferencias y no homogeneizar, somos todos iguales, no somos todos distintos, de última empujamos todo para allá, pero o para varios lugares, empujemos entre todos para todos los lugares, ¿no? Pero al construir esos conceptos se construye esa división, ¿no? Entonces son chilenos, vos que sos mapuche, sos chileno, salí acá, ¿no? Vos que sos anti-argentina, vos estos son anti-argentina, son esos los discursos que se van legitimando, como dice Marco, hasta llegar a tomar decisiones, no que quedan en el discurso, sino que se toman decisiones en ese sentido, ¿no? Hay algunos que fantasean con que nos va a invadir Chile, nos va a invadir Chile de última, ¿no? Los mapuches, esa es la diferencia. Como si el Estado chileno no reprimiera al pueblo mapuche. Claro, exacto. No, tiene una historia también muy triste. Terrible. Sí, es una manera desde esos discursos también de construir esa mismidad ficticia a partir de encontrar un otro que sea totalmente diferente. Porque, salvando las distancias, ¿no? Ayer me castigaba escuchando una serie de entrevistas a supuestos votantes de Milei, ¿no? Gente y que repetían ahí cosas que decía el tipo, ¿no? Bueno, sin embargo, a las generaciones de los chicos cala muy profundo ese mensaje, o está muy presente Milei, ¿no? Todos saben quién es. Sí. Pero lo notable, si uno también lo mira un poquito desde afuera, es, qué argumentos, entre comillas, había a favor del tipo. Y no había ningún argumento. Había una repetición de una serie de frases hechas y de que era diferente a los políticos. Como si el tipo no sé, si fuera un marciano, pero un político. Pero... está en el Congreso, ¿no? Por sí, eso es lo peor. Eso es lo peor. Pero la única manera de generar identificación era esa, un ataque violento y a los gritos a un otro supuestamente diferente, o sea, a los mapuches, a la casta política, a los planeros, a lo que sea. Y
todos esos sujetos otrificados y a los que estos tipos agarrarían a los tiros supuestamente, a veces somos nosotros. Digo, muchos de los pibes que hablaban a favor sin demasiado argumento eran, uno los miraba cómo hablaban, cómo se vestían y quiénes parecía que eran, y eran el sujeto que iban a salir a reprimir al día siguiente si eran gobiernos de estos tipos. Y eso es lo más terrible, cómo es un buen punto, nos ponemos ¿Se nosotros... entiende lo que está diciendo Marco? Eso me parece un punto importante. Como a veces nosotros defendemos al opresor. Digo, como juventudes, como laburantes, muchas veces nos metemos en esos berenjenales solo. Digo, compramos buzones y los primeros que van a cobrar somos nosotros. Sí, la parte de hacerse cargo también, ¿no? De lo que uno lee y repite y dice, ¿no? Bueno, estamos llegando al final. Yo no tengo más preguntas. Alma, Lu, Diego, No. ¿ya está? Sí. Allá los pibes, ¿estamos? Bueno, Marcos, ¿querés cerrar con algo? Me parece que, bueno, da para un montón, ¿no? Pero bueno, por lo menos pudimos llegar a trazar algunos conceptos. No, como siempre, recontra agradecido de la invitación. Siempre es un gusto venir a charlar acá. Tiro la piedra para una próxima dentro de algún tiempo. Dale. Estaría Así buenísimo. le empezamos a laburar. Estaría buenísimo charlar, en vez de sobre el emergente, un día nos juntamos a charlar sobre cómo deconstruir estas cosas con fuentes. Digo, traemos un par de fuentes de esas que trabajamos los y las historiadores sobre este tipo de temas y vemos qué leemos ahí. Desarmar los mitos, podría ser, ¿no? Sí, hacemos sesión en vivo de lectura de fuentes, al aire o en las sí. aulas, Por pero ejemplo, estaría buenísimo. Los mapuches charlar son eso. chilenos. Bueno, Bueno. fuente acá, a ver, queda ahí, tac, tac, tac. Eso me parece interesante. Muy interesante para desarmar ese y disputar ese sentido común, que al fin y al cabo es esto, ¿no? Sí, o cómo describían ese desierto, entre mil comillas, aquellos que lo recorrían antes de que llegaran las fronteras estatales, ese tipo de cuestiones, como ir a los bifes para atrás, de pensar no en los emergentes que nos atosigan en el día a día, sino tomarnos el tiempo de charlar de cómo se construyeron. Así que eso, nos comprometemos después cuando haya la oportunidad de charlar de esas cosas. Gracias, Con Marcos, los por el micrófonos. tiempo, por la visita. Bueno, junto a Marcos Urril, profe de historia, Alma, Lu y Diego acá en el piso. Chicos, ¿estuvo bueno? ¿Lo pasaron bien? Sí. Bueno, saluda a todos los pibes que estaban escuchando en las aulas. Capocha, Luchi, Laucha por la articulación. Habrá una próxima seguro, Marcos. Gracias. Gracias a ustedes. Pasó Marcos Urril, profe de historia, para hablar de la historia de la ocupación en la Patagonia. Desde hace 10 años, en Obreros Unidos, 1200